Hola, soy Jorge Luis Cepeda y bienvenido a Ingeniería Avanzada Ecuador, el primer canal, el primero en Latinoamérica que te enseña elementos finitos, optimización, pero no solamente te dice qué es lo que puedes hacer, sino que te enseña desde las bases, desde el principio, para que tú lo entiendas y lo puedas aplicar en todos tus proyectos. Este es un video que responde a varias peticiones que me han hecho en nuestro canal de YouTube, en el cual te pido que desde hoy te suscribas y desde hoy estés atento a nuestras clases virtuales, a todo lo que te queremos enseñar a través de aquí. Responde a un pedido del canal de YouTube en el que me dicen: ingeniero, por favor, sería interesante que haga un curso de elementos finitos, por favor suba las clases de elementos finitos, queremos saber más de elementos finitos. Pues perfecto, atendiendo a este pedido, en este video les voy a transmitir, les voy a compartir la primera clase, una de las primeras clases de mi materia de elementos finitos en la maestría en diseño mecánico. Y pues como primera clase partimos desde las bases, desde lo básico, prácticamente desde cero, para que ustedes vayan entendiendo cómo es la metodología, cómo es este tema que funcionan los elementos finitos, ¿no? Y también para qué sirven, porque realmente me han dicho que sí, pues que los análisis estructurales, que los elementos finitos me predicen el comportamiento estructural, pero también, como hemos estado viendo en los videos que les dejo aquí arriba, varios videos, una serie de videos, los elementos finitos también sirven para propósitos de optimización, es decir, para que una estructura funcione mejor, sea más liviana, pero a su vez sea más resistente. Yo calculo esa estructura, yo aplico elementos finitos y a través de elementos finitos el programa, el software, los cálculos, estas ecuaciones que vamos a ver a partir de este video, pues me van diciendo cómo es que tiene que ser la geometría de esa estructura para que sea optimizada. Entonces fíjense, todo esto tiene un punto de partida y el punto de partida es estas ecuaciones que vamos a ver en estos videos, en esta serie de videos, porque no va a ser solamente una, sino van a ser varias las clases en las cuales les voy a estar enseñando, les voy a estar compartiendo cómo es que se trabaja con elementos finitos desde las bases, desde lápiz y papel. Entonces no se pierdan hasta el final este video, porque siempre les tengo cosas muy interesantes que comentar al final. Les decía que en el método de elementos finitos es una manera en la que nosotros podemos modelar problemas, modelar métodos, modelar condiciones físicas del mundo real a través de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, decíamos que, bueno, habrá algunas ecuaciones diferenciales que sean bien complicadas, bien complejas de resolver, ¿se acuerdan? Listo. Entonces, para empezar el método de elementos finitos, nosotros vamos a trabajar ahora con el que se llama método directo, Direct Method. Direct Method. El método directo, ¿en qué consiste? El método directo consiste en que partimos de la ley de Hooke, haciendo una formulación de la ley de Hooke, ¿sí? Y por un lado, en un apartado A, hacemos una formulación. ¿Y qué quiero decir con formulación? Quiero decir que apliquemos los conceptos que ya conocemos del comportamiento de materiales, ¿sí? Quiero decir que desde el punto de vista matemático ya tenemos una representación, ¿sí? Y esta representación vamos a iniciarla desde lo más básico, desde lo más simple, que es en este caso una representación de un resorte lineal. ¿Sí? Entonces, este método directo se aplica inicialmente y fundamentalmente en elementos 1D. ¿Se acuerdan que en nuestra clase anterior vimos que existían varios tipos de elementos que me servían para representar
la física de los problemas, ¿no es cierto? Teníamos elementos así, si ustedes recuerdan, que me permitían, que yo les decía, con estos elementos podemos, por ejemplo, representar vigas, una carga en una viga, o podemos, por ejemplo, representar una carga en un entramado de vigas, ¿no? Por ejemplo, digamos que esto es un soporte, ¿sí? Y estamos aquí soportando estos dos nodos, ¿no es cierto? Y esta es una estructura. Entonces, podemos representar tranquilamente con elementos 1D este tipo de estructuras, ¿no es cierto? Decíamos que hay también elementos en 2D, que ya estamos hablando de cuadrados y triángulos. Y esto es algo muy interesante del método de elementos finitos. Y esto hay que hacer mucho énfasis, ¿no es cierto? El método de elementos finitos, al menos con elementos 2D, como en este caso, acepta solamente cuadrados y triángulos. ¿Sí? Solamente acepta cuadrados y triángulos. No acepta ninguna otra forma geométrica. ¿Sí? Y si hablamos de elementos 3D, pues tenemos pirámides, ¿no es cierto? Tetraedros, tenemos por ahí hexaedros, ¿sí? Unas pirámides, unos bricks, ¿no es cierto? Pero solamente me acepta este tipo de geometrías básicas, de geometrías simples, ¿ok? En este mismo curso vamos a ver más adelante las bases del método de elementos finitos extendido. ¿Y qué es lo interesante del método de elementos finitos extendido? Es que ya no me acepta solamente estas geometrías, ¿no? Ya no me acepta solamente líneas, no me acepta solamente cuadrados, triángulos, sino que me acepta cualquier tipo de forma. Entonces ahí, pilas con lo que vamos a ir aprendiendo, con lo que venimos a aprender, ¿ok? Pilas con lo que venimos a aprender. El método de elementos finitos, por ejemplo, si yo tengo una parte, un componente de un ensamble que tiene esta forma, me invento, ¿no es cierto? Y tiene por aquí orificios y tiene por aquí, qué sé yo, le sale otra parte. Esto, para el método de elementos finitos extendido, es un elemento, ¿sí? Entonces, la generalización es precisamente aceptar cualquier tipo de forma como elemento, cosa que el método de elementos finitos tradicional no hace, ¿sí? Entonces, pilas que eso también vamos a desarrollar las bases, los principios básicos en el transcurso de este curso. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya nos acordamos de los tipos de elementos que existen, ¿no es cierto? Ustedes estarán trabajando también ya con varios tipos de elementos. Nosotros vamos a empezar desde las bases fundamentales, que son los elementos lineales, ¿sí? Entonces, vamos a basarnos en la ley de Hooke para formular los elementos lineales, ¿sí? Vamos a basarnos en la ley de Hooke. Y este científico que estuvo por ahí por las épocas post-Newton, me parece que vivió Hooke, o por ahí contemporáneo de Newton, ¿no es cierto? Por ahí en las redes, en la pandemia, circulaban unos documentales muy interesantes donde hablan de la vida de estos científicos, y esta gente realmente es admirable. Imaginarse cómo funciona el mundo y a través de matemática probarlo, demostrarlo, pues es lo que nos hace amar la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? Si ustedes se acuerdan, la ley de Hooke plantea que una fuerza es proporcional al desplazamiento en un resorte, ¿no es cierto? Una fuerza es proporcional al desplazamiento. Si nosotros hacemos un gráfico del desplazamiento de un resorte respecto de la fuerza que se va aplicando, la ley de Hooke dice que hay una proporcionalidad, pero hay una constante de proporcionalidad que equipara estas dos magnitudes, ¿no es cierto? La constante de los resortes K, la constante de rigidez, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos de un comportamiento lineal. ¿Sí? Hablamos de un comportamiento lineal. Entonces, este comportamiento lineal es el que vamos a trabajar el día de hoy para entender cómo formular los elementos finitos, un elemento finito en una dimensión, ¿sí? Este comportamiento lineal. De acuerdo. Entonces, vamos a trabajar con elementos lineales, como les decía, como estoy mostrándoles acá, con elementos lineales. Y para el análisis de elementos lineales, empezamos la formulación y estamos claros que la formulación va a ser la ley de Hooke, ¿no es cierto? Estamos muy claros que la formulación va a ser la ley de Hooke. Pero yo ya quiero analizar, ¿sí? Aquí yo quiero ya analizar y ver qué es lo que sucede con mis elementos finitos, ¿sí? Y para analizar, por favor, vamos a resolver lo que se llama
los spring problems. ¿Sí? Y estos son los que ustedes van a encontrar en los libros de elementos finitos, ¿sí? En los libros van a ver estos famosos spring problems. ¿Y en qué se fundamenta? Primeramente, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a modelar a nuestros elementos finitos como que fueran resortes, ¿sí? Simplemente con cargas axiales. Esto nos da una facilidad muy interesante para iniciar en el análisis de método de elementos finitos. ¿Por qué? Porque nos permite simplificar en gran medida, en mucha medida, el análisis precisamente de nuestro método de elementos finitos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a idealizar a cada uno de nuestros elementos finitos como un resorte, ¿sí? Este va a ser nuestro elemento finito con el que trabajemos en esta parte de nuestro curso, ¿sí? Entonces, aquí yo he señalado este punto inicial, que desde ahora no le vamos a llamar punto inicial, sino esto es el nodo, ¿sí? Este es el nodo. Y estoy poniendo, si ustedes se fijan, los términos en inglés. ¿Por qué? Porque como están ustedes ya manejando HyperWorks, ya están trabajando en el software, entonces es importante que ya se vayan adaptando a esta terminología en inglés, ¿sí? Es importantísimo irnos adaptando a la terminología en inglés. Entonces, esto lo conocemos como los famosos nodes. Y si ustedes se acuerdan de nuestras clases de Inspire Studio, yo les decía, es distinto los puntos de control, los points que trabajamos en los software CAD, es muy diferente a los nodes, a los nodos. Este nodo ya tiene un carácter matemático, este nodo es una coordenada, ¿sí? Este nodo es realmente un carácter matemático que me marca el inicio de mi elemento. Y es importante saber dónde inicia y dónde termina el elemento. ¿Cuál es el nodo final? Node. Este es otro nodo, pero este es el nodo final. Entonces yo tengo que saber y tener clarísimo dónde empieza y dónde termina mi nodo, ¿sí? Dónde empieza mi elemento y dónde termina mi elemento. Es importantísimo saber eso. Y pues nosotros tomamos en cuenta ya aquí a nuestro material. ¿Y cómo tomamos en cuenta nuestro material? Material lo tomamos en cuenta por nuestra constante de rigidez, que es K, ¿sí? La manera en la que estamos tomando en cuenta a nuestro material, ¿sí? Entonces, muy importante esto, ¿sí? Muy importante. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta tanto nuestro material como el nodo inicial y el nodo final. Sí. Ok, ¿y qué pasa si aplicamos una carga a nuestro elemento? Si hagamos otro diagrama de nuestro elemento. ¿Sí? De nuevo, tenemos un nodo inicial, tenemos un nodo final. ¿Y qué pasa si es que nosotros aplicamos una carga a nuestro elemento? Si a nuestro nodo inicial lo llamamos nodo I y a nuestro nodo final lo llamamos nodo J, ¿sí? Apliquemos una carga en nuestro nodo inicial que se va a llamar una FI y una carga en el nodo final que se va a llamar una FJ. ¿A qué sería igual nuestra FJ aplicando la ley de Hooke? Nuestra FJ sería igual a K por el desplazamiento total que tenga nuestro elemento, ¿no es cierto? Entonces sería UJ final menos UI, y este sería la carga, la expresión de la fuerza en función del desplazamiento de mi elemento, ¿no es cierto? Llamémosla a esta ecuación 1, ¿sí? Y análogamente apliquemos la ley de Hooke en el nodo I. ¿Cuál sería nuestra fuerza I? Nuestra fuerza I sería igual a K por final menos inicial. En este caso, el final sería J menos I, ¿no es cierto? UJ menos UI, perdón, menos UJ. Perdón, es inicial menos final. El que tiene la misma letra. Entonces aquí es UI menos UJ. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación 2. Clarísimos en este punto. ¿Sí? Es el que tiene la misma letra, es inicial menos final. ¿Sí? Si estoy analizando en J, inicial menos final. Si estoy analizando en I, inicial menos final. ¿Ok? Perfecto. Ahora, aplicando segunda ley de Newton,
nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en X, tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, FI menos FJ tiene que ser 0, para que esté en equilibrio nuestro elemento, nuestro resorte, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza I tiene que ser igual a menos la fuerza J, ¿no es cierto? Con un signo negativo. ¿Y qué es lo que pasa si es que escribimos estas dos ecuaciones que están representando mi condición estática de mi resorte en forma matricial? ¿Sí? Escribámoslo en forma matricial. ¿Sí? En forma matricial las ecuaciones 1 y 2. ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Entonces, tendríamos por un lado la matriz de fuerzas, ¿no es cierto? FI, FJ. Vamos a escribir primero la ecuación 2 y después la ecuación 1. Entonces, primero la ecuación 2. Esto es igual. Vamos a escribir por acá las constantes, ¿no es cierto? Las constantes. Entonces, si es que multiplicamos las constantes y dejamos afuera a nuestra matriz de desplazamientos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría K menos K, K negativa y K positiva, ¿sí? Y acá nos quedaría nuestra matriz de desplazamientos, que sería UI y UJ, ¿sí? ¿Está entendido lo que hice? Aquí únicamente lo que hice fue separar, fue poner en una sola matriz a mis desplazamientos, ¿sí? Si ustedes se fijan en mi segunda ecuación, estoy poniendo primero la FI. En mi segunda ecuación tengo KUI menos KUJ, ¿sí? KUI menos KUJ. Y en mi segunda ecuación, que es la que yo nombré 1, tengo menos KUI y KUJ, ¿sí? De nuevo, menos KUI aquí. Y tengo KUJ, KUJ. ¿Sí? Hasta aquí lo que he hecho ha sido sencillamente escribir en forma matricial. Escribir en forma matricial a mis ecuaciones, ¿sí? Entonces, esto que he deducido aquí, esta matriz que hemos deducido a partir de la ley de Hooke, a partir de la segunda ley de Newton, a partir de conceptos muy simples, esta matriz que yo tengo acá se llama ya la matriz de rigidez. ¿Sí? Esta es la matriz de rigidez. Y con esta matriz de rigidez yo puedo, y algo sonó por acá, perdón. Con esta matriz de rigidez yo ya estoy describiendo del comportamiento físico de mi elemento. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy tomando en cuenta que la geometría y el material. ¿Sí? Entonces, esta matriz de rigidez que acabamos de deducir es la que nos permite ya deducir, ya trabajar con el elemento, con mi elemento. ¿Sí? Ya estamos haciendo nuestro trabajo con ya la parte física de mi elemento en 1D. ¿Sí? Pero ahora ustedes me van a decir, ok, ¿qué es lo que sucedería? Que estamos hablando de resortes, únicamente de resortes, ¿no es cierto? En nuestros resortes yo conozco de antemano mi constante de rigidez, K, en mis resortes, ¿no es cierto? Yo conozco en mis resortes. Pero ¿qué sucede si yo quiero trabajar en lugar de resortes con barras? ¿Sí? Vamos a ver qué sucede si es que aplicamos estos mismos conceptos a barras. Entonces, lo más importante de esta deducción es esto, ¿no? Es esta matriz de rigidez.
Entonces, ya la hemos deducido y quiero que entiendan muy bien de dónde sale y cómo se construye la matriz de rigidez, ¿sí? La matriz de rigidez viene de la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, de la primera ley de Newton en nuestro resorte, con las dos cargas que puede aceptar nuestro resorte y ojo, no se olviden aquí, nuestra condicionante en nuestro resorte es que tenemos únicamente cargas axiales, ¿no? Cuando veamos vigas y deduzcamos la ecuación de la matriz de rigidez de las vigas, pues ahí vamos a ver que también vamos a aceptar cargas transversales al eje, pero aquí estamos aceptando únicamente cargas axiales. De nuestra deducción, de nuestra aplicación de cargas axiales en nuestro resorte, es de donde sale esta matriz de rigidez, ¿no? Y tiene un origen muy sencillo, digámoslo, con nuestros conocimientos de física básicos hemos logrado deducir la matriz de rigidez, ¿sí? Y de nuevo, aquí quiero reforzar un poco más el tema de que cómo es que funciona nuestra matriz de rigidez, ¿no? Y aquí reforzando cómo funciona la matriz de rigidez, yo veo que la matriz de rigidez siempre va a funcionar primero poniendo, voy a ir construyendo la matriz de rigidez en función de los nodos que tiene mi elemento, ¿sí? En función de los nodos. Fíjense ustedes, aquí yo tengo el nodo I, la carga va a ser, la carga I, le va a corresponder un desplazamiento I, ¿sí? Y ahora yo ya sé que esta ecuación es la número 2, que viene de acá, ¿sí? Esta ecuación es la número 2. Entonces, en la ecuación 2, yo tengo la K multiplicada por UI, desplazamiento I, es este elemento, ¿sí? La K multiplicada por menos UJ es este elemento de acá, es este elemento de mi matriz, ¿sí? La FJ, la segunda ecuación corresponde a mi nodo 2, a mi nodo J, y la ecuación del nodo J corresponde a la misma, estamos en la ecuación 1, ¿no es cierto? Entonces tengo menos UI por K, que es este punto de aquí, y K por UJ, que es este punto de acá, ¿sí? Lo que quiero que se entienda claramente es precisamente esta definición y estos términos y el orden, ¿sí? Aquí lo importante es el orden. Aquí lo importante es el orden en el cual tenemos que ir tomando nuestros elementos finitos, ¿sí? Lo importantísimo aquí es el orden, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Muy claro, ¿no es cierto? Hemos armado de manera muy sencilla nuestra matriz de rigidez. Hemos armado de una manera muy simple, muy sencilla. ¿Listo? Dije una pregunta. Pregunta, claro que sí. ¿Por qué es FI menos FJ? ¿Porque las dos están aplicadas a la misma dirección o están en contrario? Porque ahí dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahí está FI menos FJ. Pero las dos no están apuntando hacia la derecha. Claro, las dos están apuntando hacia la derecha, pero consideremos que están trabajando las dos en el mismo cuerpo, ¿sí? Las dos en el mismo cuerpo. Entonces, si es que yo aplico una en el un nodo por equilibrio, la otra va a tener que tener el mismo módulo, ¿no es cierto? Entonces, aquí la bibliografía, lo que me hace sentido, lo que me hace notar es que las cargas para que estén en equilibrio tienen que ser iguales. Nada más que eso, ¿sí? Por eso es que acá, según la bibliografía, me escribe esta ecuación, pero si yo escribiera más, aquí tendría, de hecho, menos. es Sí, el bien. menos aquí, ¿no es cierto? Ajá, Es ahí es menos. Es que acá es más por lo que están en la misma dirección. Correcto. Ahí es menos y el otro es más. La idea acá, como digo, la bibliografía lo que me dice es que estas dos cargas tienen el mismo módulo para que este elemento esté en equilibrio. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, aquí lo que ni siquiera hemos utilizado nuestra ecuación de equilibrio, sino que hemos reescrito la aplicación de la ley de Hooke en cada uno de los nodos. Y eso es lo interesante aquí, ¿no? La aplicación de la ley de Hooke en cada uno de los nodos es lo que me da la matriz de rigidez. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Yo les escaneo todos estos apuntes y les hago llegar, sin ningún problema, ¿sí? Pero como digo, vamos a ir deduciéndolos despacito
despacio, de una manera lenta, de una manera para que todos entendamos, y eso es con lo que nos vamos a ir entendiendo este tema, ¿sí? Listo, perfecto. Ya sabemos qué es una matriz de rigidez para un resorte, pero no siempre vamos a trabajar con resortes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar también con elementos estructurales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo trabajo con una barra a tracción axial? Una barra a tracción axial, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si es que yo trabajo con una barra a tracción axial? Vamos a hacer también un diagrama de cuerpo libre de una barra. Y lo que estoy haciendo simplemente es un diagrama de cuerpo libre de una barra. Ajá. En esta barra yo tengo una sección transversal A. Esta es la barra, ¿no es cierto? Sí se ve claramente la barra. ¿Sí? Tengo una barra con una sección transversal A. El material de esta barra me lo representa el módulo de elasticidad E. ¿Sí? Y lo mismo, tengo aplicaciones de una carga P, en este caso le voy a llamar a la carga P en el nodo J final y una carga PI en el nodo inicial. ¿Sí? Hasta aquí clarísimos. Esta simplemente es la barra. Es una barra como yo la puedo definir. También tengo la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces ustedes se acordarán cuál es la ecuación de deformación de esa barra, de deformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan por física? Vamos a escribirla acá también. La deformación de mi barra, ¿a qué es igual? A PL sobre módulo de elasticidad sobre área. ¿Sí? Esta ecuación la conocemos desde resistencia de materiales, ¿no es cierto? P por L sobre E por A. ¿Sí? La misma carga por la longitud sobre módulo de elasticidad por área. Sí, perfecto. Despejemos aquí la carga. ¿Qué nos va a quedar? Si despejamos la carga, todo esto va al otro miembro de la ecuación, ¿sí? Y dejémosle solo al desplazamiento. ¿Sí? Entonces escribamos desplazamiento por E por A sobre L. ¿Sí? Comparando esta ecuación con la ecuación anterior que veíamos, con la ley de Hooke, F igual K por desplazamiento, ¿qué les parece esta parte de la ecuación? ¿No es cierto? Es lo mismo que escribir esto. Entonces, aquí yo ya defino mi módulo de elasticidad. Mi K para una barra a tracción axial va a ser igual a E por A sobre L. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esta ecuación? Yo quiero decir que si es que estoy trabajando con resortes, puramente con resortes, yo utilizaré la K, que será un dato que yo conozca de mi resorte, ¿no es cierto? Pero si es que yo estoy trabajando con barras a tracción axial, yo tengo una correspondencia de la K. Y estas sí son las condiciones físicas de mi barra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo conozco módulo de elasticidad, ese es el material. Material. Yo conozco el área, que es la geometría. ¿Sí? Y conozco la longitud, que también es la geometría. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya estoy tomando en cuenta el material y la geometría de mi elemento estructural que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya estoy hablando de analizar elementos estructurales. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí entendido. Lo único que hemos recordado es esta ecuación de deformación axial de una barra por resistencia de materiales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría la escritura de la matriz de rigidez ya tomando en cuenta que estamos hablando de barras? ¿Sí? Escribamos la matriz de rigidez tomando en cuenta que estamos hablando de barras. ¿Cómo quedaría? La matriz de rigidez quedaría de la siguiente forma. ¿Sí?
La matriz de rigidez usualmente se escribe de la forma K por la matriz de desplazamientos, y esto es igual a la matriz de fuerzas, ¿no es cierto? F1, esto es 1, F2. Aquí cambié la notación de I a 1 y de J a 2. ¿Por qué? Porque usualmente en nuestros ejercicios de elementos finitos lo que vamos a hacer es numerar los elementos, ¿sí? Vamos a numerar los elementos. Entonces, aquí ya tenemos que irnos acostumbrando a ir viendo el nodo inicial 1, nodo final 2 o el número que le pongamos. Pero ya sabemos construir nuestra matriz de rigidez, ¿no? Ya sabemos que este lado corresponde al inicial, este 2 corresponde al final, y así vamos a ir construyendo nuestras matrices de rigidez. Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos que nuestra K es E por A sobre L, ¿no es cierto? Y aquí lo que voy a hacer es, en función de nuestra matriz de rigidez que ya escribimos, la voy a escribir en función de nuestra matriz de identidad. Ustedes se fijan que nos va a quedar esto. ¿No es cierto? U1, U2 es igual a el vector F1 y el vector F2. ¿Sí? Así es como usualmente se escribe la matriz de rigidez. Esta es la notación clásica que ustedes van a encontrar en los libros de la matriz de rigidez, ¿ok? Entonces, aquí yo, ¿qué fue lo único que hice? Aquí yo saqué factor común K, E por A sobre L. Y lo que yo tengo al sacar el factor común K es la matriz de identidad. 1 menos 1 menos 1, 1. Y esta matriz de identidad corresponde a los desplazamientos del nodo inicial y el nodo final, nodo 1 y nodo 2. Y todo esto se corresponde por la ley de Hooke a nuestras fuerzas, a las cargas que se estén ocurriendo en el elemento, ¿sí? A la carga 1, a la carga 2. ¿Sí? Perfecto. Es muy importante tener claro de dónde sale esta matriz de identidad. Y nosotros ahora ya la sabemos. Y lo que cambió respecto de lo que acabo de escribir de esta ecuación con la anterior es que saqué factor común K. Nada más. Así es lo que usualmente se escribe y así es como usualmente se calcula y así es como vamos a calcular en nuestros ejercicios, ¿no? Sacando ese factor común K. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Sí? Ninguna. Podemos observar lo que está escrito acá. De nuevo voy a hacer un pequeño recorderis de qué es lo que hemos visto hasta ahora, que ha sido muy simple, muy sencillo, ¿no? Vemos que nuestra barra, tenemos a través de resistencia de materiales, ya sabemos que nuestra barra a la cual están aplicadas estas cargas tendrá esta ecuación de deformación axial, ¿no es cierto? La deformación axial va a corresponder a esta ecuación, P por L sobre E por A, ¿sí? Pero nosotros la hemos reescrito de una forma en la cual se parezca a la ley de Hooke, ¿sí? P por desplazamiento, E por A sobre L. Entonces, aquí hacemos la analogía, ¿no es cierto? La carga es igual a K por el desplazamiento. ¿Sí? La carga igual a K por el desplazamiento y tenemos exactamente la misma ley de Hooke. Entonces, para una barra, esta K, para un elemento estructural, esta K siempre va a ser igual. Y vamos a tener en cuenta el material, vamos a tener en cuenta las propiedades geométricas en deformación axial. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos en cuenta material y tenemos en cuenta geometría. Muy bien. Y sencillamente aquí abajo lo que he hecho es una reescritura de mi matriz de rigidez que, si ustedes se acuerdan, concluimos que era esta, ¿no es cierto? Esta es mi matriz de rigidez. Mi matriz de rigidez. Y yo aquí escribí con notación FI, FJ, haciendo relación, haciendo parangón a que I es el inicial y J es el final, ¿sí? Yo puedo poner cualquier número que quiera, pero aquí lo que quiero que ustedes tengan claro y entiendan muy bien es que I corresponde al inicial, ¿sí? Entonces, toda esta fila, y ustedes ven cómo se comporta,
la fila corresponde al inicial y este término se multiplica por este. Y este término se multiplica por este. Y en la segunda fila también tenemos las columnas. Este término se multiplica por este y este término se multiplica por este. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una notación matricial de elementos finitos, pero es muy sencilla como ustedes ven, ¿no? Siempre acá, esto es una notación que tenemos en bibliografía, que la bibliografía maneja como una constante. Así lo manejan en todos los libros que ustedes van a ver de elementos finitos. Pero ahora ya saben de dónde viene, ¿no? Ahora ya saben que proviene de esta ecuación que vino de la aplicación de la ley de Hooke en cada uno de los nodos de mi elemento, y en la notación matricial yo siempre voy a tener que esto multiplica esto, esto multiplica esto, UI multiplica acá a 1, UJ menos 1, UI menos 1 como está acá y UJ 1. Las conclusiones del video son claras. Es muy importante saber elementos finitos desde el inicio, desde el principio, desde las bases. Y acá estamos viendo las bases del método directo de elementos finitos. No te olvides que voy a seguir subiendo este tipo de clases. No te olvides que vamos a seguir hablando en este canal de lo que más nos apasiona, de lo que es ingeniería, de lo que es elementos finitos, de lo que es simulaciones, de lo que es optimización. Justamente hoy estamos promocionando un curso de optimización de estructuras de torres. Entonces, míralo acá, te voy a poner el video de la promoción de este curso que estamos haciendo precisamente ahora, precisamente en este momento. Tenemos planificado empezar un primer curso el 30, luego a partir del 2 de diciembre también ir haciendo cursos paulatinos para irles enseñando, mostrando estas tecnologías y para que ustedes la apliquen. Acuérdense que para estos cursos el software está incluido, ustedes lo pueden descargar a través de licencias gratuitas, licencias estudiantiles o licencias que no necesiten un correo estudiantil. Siempre acá en nuestra página, aquí arriba, ustedes pueden encontrar esos recursos, esos videos de cómo descargar el software Altair HyperWorks, que es el que nosotros utilizamos y es el que recomendamos realmente. Es el más poderoso, el que nos permite hacer todas estas cosas tan interesantes que hemos hecho y que ustedes ven en nuestro canal. No se olviden de seguirnos acá. Pueden dar en el botón de compartir, no pueden, denle en el botón de compartir por favor. Les pido que nos sigan, les pido que nos comenten, que nos pidan qué cursos querrían, qué cursos les interesaría que nosotros desarrollemos para ustedes. Este curso de diseño de estructuras de torres nos lo pidieron también y por eso lo hemos sacado. También nos han pedido cursos de diseños de estructuras de chasis de vehículos, diseños de estructuras de autobuses, optimización de varias cosas. Estamos atentos a lo que ustedes nos pidan. Entonces, déjennos saber qué cursos quieren, qué cursos sería importante y sería interesante que nosotros hagamos para ustedes. Y con todo gusto los desarrollamos y les enseñamos porque somos apasionados por la ingeniería y también somos apasionados por la enseñanza, por transmitirles a ustedes la gran experiencia que hemos hecho en este mundo de la ingeniería asistida por computador. No se olviden de comentarnos, no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos haciendo una muy buena optimización de nuestro canal, de nuestra red en Instagram, Capacitación Avanzada EC. Por favor, síganos en Instagram también. Tenemos ahí sí ahora sí está muy ordenadito la página en Instagram. Tenemos nuestras historias destacadas, tenemos el acceso a nuestra página web, que también les pido que nos visiten ahí. Acá abajo les voy a dejar el link de nuestra página web. Visítennos ahí, es una página donde muy fácilmente pueden contactarse conmigo, contactarse con nosotros, hacerme cualquier pregunta que quieran. Y pues lo interesante es eso precisamente, estar en contacto. Coméntenme, síganos en las redes, dennos like, suscríbanse. Y pues estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Bye.